Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita. Este es tu amigo y hermano Pedro Medina del Ministerio de Dios, la palabra profética más segura. Con esta la programación Compra la Verdad y No la Venda. En esta hermosa noche, riega la voz, comparte el video. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta es la programación Compra la Verdad y No la Venda. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su infinita misericordia, su bondad, su fidelidad. Aún nosotros siendo infiel, Él permanece fiel. Así que en esta hermosa noche reciban cordial saludo de mi esposa Brenda Medina, mis hijos, parte de este ministerio de servicio en el cual seguimos indetenibles trabajando, no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Esta hermosa noche, amén, vamos a estar transmitiendo por aquí por Facebook, ya que tuvimos unos inconvenientes, amén, con el sonido de YouTube, amén, en el canal la Mano Grande de Dios, pero ya mañana estaremos, amén, de vuelta, amén, transmitiendo a través de YouTube la Mano Grande de Dios en esta hermosa noche. Riega la voz, comparte el video, amén. Así que en esta noche rápidamente vamos a la Biblia, ya que oramos, amén. Libro de Primera de Reyes, capítulo 13, a su nombre gloria, y vamos a considerar el versículo 11. Libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Amén. Te invito que si tienes una Biblia y un amigo, un hermano, un vecino, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu hijo, tu hija. Libro de Primera de Reyes. Amén. Capítulo, a su nombre gloria, capítulo 13, versículo 11. Y como es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en esta hermosa noche, amén, vamos, amén, a estar trayendo una palabra, esperando que sea de edificación, de concientización a tu vida en esta noche. Y en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema "Y le contó". Y le contó. Estamos viviendo en un tiempo donde están aconteciendo simultáneamente muchas cosas a nivel mundial, a nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Están ocurriendo simultáneamente situaciones, vemos las noticias plagadas de muchas situaciones. Y cuando tú te pones a mirar todas estas cosas, tú te das cuenta que se manifiesta lo que en esta noche utilizamos como tema, y le contó. Porque tú ves que todo gira a que alguien le cuenta a otro de algún acontecimiento vivido, o tal vez visto, o tal vez que también le contaron. Porque vivimos en un tiempo donde hay diferentes tipos de noticias, las cuales van simultáneamente rodando como una rueda de un vehículo. Y vuelvo y te repito que cuando tú te pones a meditar, tú te sientas a pensar, tú dices, y le contó. O tal vez terminas tú y contándole a otra persona lo que te contaron a ti.
Ya mismo vas a entender. Y le contó ese el tema. Porque estamos viviendo tiempos donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con nosotros, tener nuestro oído atento a la voz de Dios. Tenemos que tener cuidado porque tú y yo nos movemos en el ámbito, literalmente hablando, nos movemos, pero tenemos que tener cuidado porque tanto en el ámbito literal como en el ámbito espiritual hay alguien que nos está observando. Nosotros sabemos y entendemos que primeramente el ojo de Dios atalaya toda la tierra. Sabemos que hay uno más alto que vela por nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también tenemos que entender que tenemos un enemigo arrésimo y que tiene a quien, a su séquito de demonios, de ángeles caídos, que no se ven a simple vista, sino que en el mundo espiritual, solamente estando en el espíritu, es que tú y yo podemos poder ver lo que está aconteciendo a nuestro entorno. Y cuando tú te das cuenta, ves cómo lo que tú experimentas van y se lo cuentan a otro, porque están viendo cómo tú te estás moviendo, qué tú estás haciendo, qué tú estás hablando. Y le contó. Estos demonios trabajan unidos, Señor los reprenda. Y ellos van y cuentan lo que muchas veces Dios te habla. Escúchame bien, la oración es algo importante y básico en el cristiano. Es esencial la oración en el cristiano. El cristiano tiene que entender y reconocer todos nosotros que tenemos que orar. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, no es que tengas miedo. Porque tenemos, amén, un Espíritu Santo, tenemos una protección y no debemos temer. Porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Por eso dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora escúchame bien, cuando tú estás orando, muchas veces en voz alta, vemos cómo, aunque no se ven a simple vista, hay legiones de demonios en los aires. Hay un séquito de demonios que están escuchando y muchas veces, aún en la iglesia, porque te tengo noticias. Oye, la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo donde nos reunimos a adorar a Dios. Amén, pero no te creas que ese séquito no incursiona, aunque ellos no alaban, pero su trabajo es ir a ver, a escuchar qué te dijo Dios o qué dijiste tú y van y lo cuentan. Y es por eso que muchas veces, y escúchame bien, y le contó. Mire, podemos ver en el ámbito positivo, por decirlo así, vemos como en cierta ocasión Giesi, después que Eliseo le dice a Naamán que vaya, amén, y se sumerja en el río para que se le fuera aquella lepra, que se sumergiera 7 veces, vemos cómo trató, amén, de Naamán agasajar o recompensar a Eliseo. Pero Eliseo no quiso lo que Naamán le estaba ofreciendo. Y le contó. Pero vemos cómo en el secreto Giesi escondido de Eliseo, supuestamente, porque gloria a Dios por Jesucristo. Y aquí nosotros vamos a ver algo, amén, que ocurrió, porque mire, vemos cómo en el espíritu Dios, que todo lo ves, Dios le cuenta, Dios le dice a Eliseo, oye, le revela lo que estaba haciendo Giesi. ¿Y qué fue lo que hizo Giesi? Se fue a escondidas de Eliseo y allá fue y paró a Naamán por el camino, diciéndole, mintiéndole, para que entonces Naamán le diera los dones que había ofrecido Eliseo. Ahora vemos a un Giesi, un siervo, oye, verdaderamente, amado, ambicioso. ¿Cómo va y le cuenta? Por eso el tema es, y le contó. Va y le cuenta a Naamán una mentira.
sabía Giesi es que Dios desde los cielos también le contó y le reveló a Eliseo lo que estaba haciendo Giesi. Alaba ahora que Cristo viene y le contó. Eso es en el ámbito positivo. Dios vela por su pueblo. En ocasiones vemos como Dios, amén, habló a sus siervos. Aún podemos ver aquí mismo en el capítulo, 14 del libro de Primera de Reyes, y le contó. Podemos ver la historia que ocurrió. Estoy un poquito adelantándome, pero vamos a volver a los versículos que en esta noche quiero, amén, transmitirte. Pero de ejemplo, te tengo que decir que en el capítulo 14 vemos cómo Jeroboam manda a su esposa a disfrazarse. Se oye, y le contó. La manda a disfrazarse para que no la conozcan. Mira cómo el hombre trama. ¿Bajo qué? Bajo una mala influencia, una influencia carnal, terrenal, diabólica. Vemos cómo el hombre planea, olvidándose que hay uno más arriba que vela. Pero entonces vemos cómo Jeroboam le dice a la esposa: disfrázate. Disfrázate y ve donde el profeta Ahías. Y entonces, tú le vas a preguntar, alabado sea Dios, tú le vas a decir, que te declare que ha de ser de este niño. Y le contó. A su nombre sea la gloria. Mire, amado, y vemos cómo Dios desde los cielos, ahora vuelvo con el ámbito positivo, donde, vuelvo y te repito, que hay uno más alto que vela. Y vemos como entonces ahora Dios le habla a Ahías, que ya estaba viejo, dice la Biblia. Dice que, ya sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Era un hombre viejo. Era un hombre de Dios, pero un hombre viejo, ya entrado en edad. Pero qué lindo que entonces Dios le dice a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarse por su hijo, alaba, que está enfermo. Así le responderá, pues ella viene. Cuando ella viniere, vendrá, ¿qué? Disfrazada. Y le contó. Estamos viviendo en tiempos de disfraces y no es Halloween. Estamos viviendo en tiempos donde hay gente que aparentan que son de Dios, pero no son de Dios. Son enemigos, de la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y le contó. Pero ¿y qué fue lo que le contó? Cuando vamos a la Biblia, el libro de Primera de Reyes, su capítulo 13, comienza con una historia. Una historia donde todos sabemos que cuando muere, Salomón, entonces se divide el reino, en dos: el reino del norte y el reino del sur, o sea, Israel y Judá. Entonces, amado, ahora vemos cómo en el capítulo 13 de Primera de Reyes, comienza, a ver una historia, a contarse una historia que ocurrió en aquel tiempo, y le contó. Es para que tú veas que la vida gira en cuanto a contar. La gente vive contándose una que otra cosa, pero escúchame bien, hay gente que va a conectarse o que va a ver el video grabado. Escúchame bien, que se van a familiarizar con este mensaje. ¿Pero por qué? Porque Dios te habló. Porque Dios te ha revelado. Porque Dios te ha hablado a través de sueños, te ha hablado a través de profetas. Escúchame bien, pero ¿qué ocurre? Que comienza a ocurrir un conjunto de situaciones a tu entorno, que tú comienzas a decir: pero ¿qué es lo que está pasando? Porque Dios me habló y Dios me dijo tal y cual cosa. Pero entonces escúchame bien, y le contó. Pero lo que tú no te das cuenta es que en el mundo espiritual están estos pichones, están estos demonios, que ¿sabes qué? Ellos están escuchando, ellos están viendo lo que te habló, lo que Dios te dijo que tú tenías que hacer. Entonces ellos buscan la forma y manera de entorpecer el camino por el cual Dios te ha dicho que camine. Alabado sea Dios. Y le contó. Y dice la Biblia, capítulo 13, que he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová que vino de Judá a Betel,
había un profeta de Betel, oye, de allá de Judá. Te estoy diciendo que estaba dividido el reino para aquel entonces, el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Entonces viene de Betel, alabado sea Dios, viene de Judá, perdón, a Betel, o sea, a Israel. Oye, viene este profeta, el cual la Biblia no registra nombres, pero dice la Biblia que estando Jeroboam a su nombre gloria junto al altar para quemar incienso, ocurrió algo. Y lo que ocurrió fue que, ay Dios mío, a su nombre sea la gloria, y le contó. Ocurrió que entonces aquel profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Oye, vino una profecía de parte de Dios a Jeroboam. A su nombre sea la gloria. Y dice que, amado, en aquel mismo día, porque cuando es el profeta de Dios, cuando es el hombre de Dios, lo que Dios habla se cumple. En aquel mismo día, oye, dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. ¿Tú sabes qué, amado? Y le contó. Podemos ver que a través de los tiempos, oye, Dios, dice la Biblia, que nada acontece sin que Dios se lo revele ante a sus siervos los profetas. Y podemos ver, amado, cómo Dios cada vez que envía un siervo, una sierva, oye, el Señor envía con un qué, envía con una señal, porque el Dios que habla es el Dios que ve, y el Dios que ve es el Dios que revela, y el Dios que revela es el Dios que cumple. Alabado sea Dios. No hay palabra que Dios hable que caiga al suelo. Entonces, dice la Biblia que aquel profeta dijo: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza de sobre él se derramará. Alaba la gloria. Vino una palabra de juicio sobre Jeroboam y le contó. Y te estoy contando esto porque esto fue el comienzo donde este profeta, oye, fue llamado por Dios a cumplir una misión. Alaba la gloria. Así como se te llamó a ti, como se me llamó a mí. Pero entonces ocurre algo, que nos olvidamos que, amado, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar que tenemos un enemigo arrésimo que está acechándonos de día en día, lanzándonos dardos para tratar de tener el plan y el propósito al cual Dios nos llamó y le contó. Entonces estos mismos, alabado sea Dios, espíritu, van y cuentan en el mundo espiritual lo que Dios te habló. Ay, ay, ay. O lo que Dios te dijo que dijera. Alaba. O lo que Dios te prometió que iba a hacer contigo y conmigo. Alaba su nombre, gloria. Yo no sé cuánto me están entendiendo, a su nombre gloria. Oye, pero y le contó. Ese es el tema, y le contó. Pero ¿quién le contó, hermano Pedro? Bueno, sigue el relato. Oye, Primera de Reyes, capítulo 13. En el versículo 4 dice que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, porque escúchame bien, ¿a quién le gusta que le profeticen juicio? Alaba, hay gente que no le gusta y estoy hablando también de cristianos, creyentes, que no le gusta que le digan la verdad. Hay gente que en este tiempo no acepta corrección, no acepta amonestación, no acepta disciplina. Alaba, y dice la Biblia que cuando este rey, por cierto, malvado Jeroboam, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, ¿sabe lo que hizo? Extendió su mano desde el altar y dijo: ¡prenderle! ¡Prenderle! Y le contó. Este profeta entró en una guerra. Escuche bien. Este profeta entró en una guerra. Tú sabes que lo que tú estás experimentando y lo que yo estoy experimentando en este tiempo, amado, es porque Dios lo permite. Oye, entramos en una guerra cuando Dios decreta una palabra sobre ti, sobre mí. Oye, tenemos que caminar sobre lo que Dios nos dijo, gústele a quien no le guste. Y tenemos que entender que la palabra que Dios habla es firme. A su nombre, gloria, y que no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, gústele a quien no le guste. Entonces este profeta entró en una batalla, alabado sea el nombre de Cristo, en el mundo espiritual y literalmente también hablando. ¿Pero por qué? Porque entonces ahora Jeroboam se le manifestó.
se endemonió y dijo prenderle. Alabado sea Dios. Y le contó. Ese es el tema, y le contó. Oye, Jeroboam dijo prenderle. Dice la Biblia que entonces la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Alaba ahora. Te estoy diciendo que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y le contó. Ya mismo vamos a llegar al punto que le contó, porque es que te tengo que llevar por este relato para que tú entiendas, oye, que lo que Dios habla se cumple y que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque hoy en día andamos adulando hombres, hoy en día andamos detrás de los hombres, hoy en día andamos detrás de posiciones, amados, pero no es la posición que a ti ni a mí nos guste, es lo que dijo Dios que hiciéramos. El Señor le habló a Pablo y Pablo le habló a Timoteo y le dijo, oye, le dijo, cumple tu ministerio. Hay gente, oye, que ya de antemano ya Dios le habló y Dios le dijo, vas a hacer esto o vas a decir esto, y vemos cómo ellos, oye, en cierto modo tal vez lo hacen, oye, pero escucha lo que ocurre, y tal vez hay casos que no lo hacen tampoco. Pero vamos rápidamente. Dice que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Dios. Entonces respondió el rey y dijo el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. ¿Sabes qué aconteció ahí? Oye, aunque ese Jeroboam levantó mano contra el profeta de Dios, no obstante, Dios, oye, que es poderoso, le demostró a Jeroboam, oye, que él es el Dios de todo poder. Oye, por eso dice la Biblia, 3 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Sabes qué? A lo mejor ni tú y yo decimos, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido restaurarle la mano a Jeroboam cuando él extendió la mano para matarle al profeta? Lo que pasa es que, oye, es que Dios, oye, sus pensamientos no son como los tuyos ni los míos, son más altos. Entonces el Señor lo estaba demostrando en cierto modo a Jeroboam que la palabra del profeta era firme y que iba a cumplirse. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, pues le dijo, ruega. Y dice que el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era. ¡Wow! Mira lo que Dios hace. Hasta ahí el profeta estaba cumpliendo. Hasta ahí estaba cumpliendo. Y le contó. Dice la Biblia que entonces el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo. Ven conmigo a casa y comerás, yo te daré un presente. Hello, y aquí comienza esto. Y le contó. Hay gente que Dios llamó. Hay gente que Dios le reveló. Hay gente que Dios le dijera, di tal o cual cosa. Pero también en el proceso Dios te dijo, no hagas esto. O no vayas por aquí ni por acá. Ni te pares aquí ni allá. Ni comas ni aquí ni acá. ¿Y sabes qué? Se manifiesta la desobediencia. ¿Pero por qué? Porque hay alguien escuchando y fue y contó. Contó lo que estaba pasando. Y en el mundo espiritual, alabado sea Dios, aquel profeta, tanto en el ámbito literal como espiritual, había entrado en una batalla. A su nombre gloria. ¿Pero por qué? Porque tenía a Jeroboam de frente, literalmente hablando. Pero también estaban los demonios en los aires, que estaban viendo el proceder de aquel, oye, varón de Dios, de aquel profeta, que estaba con una misión, el cual había encomendado Dios. ¡Wow! Dios mío, qué lindo. Seguimos. Dice la Biblia que entonces le dijo, ven a casa y comerás, que yo te daré un presente. Hello. Hay gente que son arrastradas por los, ya tú sabes. Hay gente que le gustan los presentes. Hay gente que le gustan los agasajos. Hay gente que le gustan los regalitos. Hello, cuidado. Mire, el varón de Dios no se debe de congraciar con nada ni nadie. Alabado sea Dios, porque el que te llamó te va a sustentar. El que te llamó, alabado sea Dios, te va a dirigir por el camino por el cual debes de andar. Lo que está pasando es que entonces entramos en desobediencia, como le pasó a este profeta. Pero ¿y por qué, hermano Pedro? Sigue la secuencia del mensaje. Y le contó, dice la Biblia, que entonces el rey le dijo, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa. Hasta ahí el profeta estaba encendido bajo la unción del Espíritu. Hasta ahí el profeta estaba firme en lo que Dios le había hablado. ¿Y por qué? Porque le fue sincero. Así como le profetizó juicio a Jeroboam, así como también
oró a Dios para que su mano fuera restaurada. No obstante, también tuvo la valentía para decirle al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Pero por qué? Bueno, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. Hello, se fueron 4 horas. Y le contó. Escucha bien. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. No te congracies. Ten cuidado. A su nombre gloria. Y le contó. Y le contó. Van a llegar momentos donde te van a entorpecer en el camino. Tienes que tener cuidado, alabado sea Dios, y mantener tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe que es Cristo. Alabado sea Dios, creyendo en lo que habló, que dijo que iba a hacer. A su nombre gloria, porque es que lo que Dios habla se cumple. Escucha bien, ya había sido decretada una palabra, ya había sido dada, encomendada, ya que el profeta tenía sobre sus lomos una palabra de Dios, la cual él mismo le dijo al rey Jeroboam, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. ¿Por la palabra de quién? De Jehová. Hasta ahí el profeta estaba bien. Diciendo, mira lo que le dijo la palabra del Señor, mira lo que Dios le habló. Yo no sé lo que Dios te habló, haz memoria en esta noche. Porque dice la Biblia, y le contó. Dice la Biblia, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, alaba, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Oye, hasta ahí el profeta estaba en el orden. A su nombre gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Y le contó. ¿Pero qué sucede? Y le contó. Dice la Biblia que moraba entonces en Betel un viejo profeta. Usted sabe que la Biblia dice que el profeta se sujeta al profeta. Pero hay que tener cuidado porque hay algo que la gente se olvida. Número 1, que cuando Dios habla hay que obedecer lo que Dios dice y mantenernos en lo que Dios nos dijo. Y si Dios te mostró, te reveló, si Dios te habló a través de algún hombre de Dios y te dio una palabra, porque mire, amado, nada acontece sin que Dios se lo revele ante sus siervos los profetas. Mire, amado, ¿sabes qué? Dios habla muchas veces en nuestros corazones de 2 maneras. Dios habla al hombre no entiende, a través de sueños y de visiones nocturnas, y el hombre no entiende, amado. Muchas veces nos y estamos en un tiempo peligroso donde hay gente acostumbrada a que el profeta le diga gulú, gulú, saca la bazuca, la manguera. Hay gente que tiene que tener cuidado, aún gente de Dios, profetas, maestros, ministros, pastores, tienen que tener cuidado. ¿Pero por qué? Y le contó. Porque moraba entonces en Betel un viejo profeta. Acuérdese que el profeta que vino, que no registra la Biblia nombre, vino de donde, de Judá. Le comencé diciendo que estaba después que murió Salomón, estaba dividido del reino del norte. Se dividió en lo que es el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Ahora bien, dice la Biblia que entonces moraba entonces en Betel, a donde fue el profeta de Judá. Pues fue al área donde estaba el profeta de Betel. Dice la Biblia que este profeta era un profeta viejo, al cual vino su hijo, y este es el tema, y le contó, alaba, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Alaba, te están observando, me están observando. Están pendientes a lo que tú haces. Están pendientes a cómo tú te mueves. Están pendientes a cómo tú, qué actitudes tú tienes. Ay, Dios mío, se fueron 4, alaba, y le contó. Hay gente que te está espiando, alaba. Tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito literal te están espiando. Están pendientes a cada paso que das. Si vas al baño, alabado sea Dios. Si tienes la trompa montada. Si estás alabando. Ay, Dios mío, se fueron, alaba, su nombre sea la gloria. Y le contó. Y mire, amado, el profeta estaba envuelto en la misión que Dios le dio. Porque es que cuando tú estás en la misión de Dios, tú estás enfocado en la misión de Dios. Ahora, escúcheme bien. Dios nos dio la capacidad, la sabiduría, la habilidad de nosotros tomar decisiones sabias en el proceso. Siempre entendiendo que lo que Dios dijo va por encima de todo.
Pero tú y yo tenemos que cuidarnos, porque la Biblia lo dice que no podemos descuidarnos. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del adversario. Aún la Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Hello, alaba su nombre, gloria. Oye, pues tenemos que entender que lo que se manifestó en el huerto fue una ¿qué? Mentira. Mira, esto es tan profundo que el libro de Apocalipsis dice que los mentirosos van a heredar el lago de fuego y azufre. Porque cuánto mentiroso hay en este tiempo. Mire, si es que nos ponemos a hablar a su nombre, gloria, de los profetas mentirosos, no terminamos. Si yo me pongo a testificarle a ustedes cuánta gente a mí ha venido profetizándome, alabado sea Dios, mintiéndome en mi propia cara. Hello, se fueron, alaba su nombre, gloria. Porque piensan que no hay visión, piensan que no hay discernimiento, piensan que somos tontos. Alaba a su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que hay tiempo para todo. Hay tiempo de hablar, tiempo de confrontar, tiempo de amonestar. Hay tiempo para todo, amado. Y hay tiempo de callar. Dice la Biblia que aún el impío, el necio, cuando calla, es sabio. ¡Wow! Dios mío, se le cuenta por sabiduría. Y le contó. Oye, dice que vino un hijo suyo y le contó, el profeta viejo le contó. Quiere decir que este hijo de este profeta, alaba, estaba observando todo lo que estaba haciendo el profeta de Dios. Te están observando, alaba, te están observando. Te están velando, te están espiando. A su nombre, gloria. Mira, cada paso que tú das. Por eso es que estás enfrentando la guerra que estás enfrentando. Porque lo que viene pasando es que le contó. Hay alguien que contó. Alabado sea Dios lo que Dios te habló. Hay alguien que contó. A su nombre, gloria. ¿Cuál fue la misión que Dios te dio? Y la quiere detener. ¡Woo! Y le contó todo lo que el varón de Dios viste. Todo. Míralo, no alaba. Mira, fue para el baño. Mira, estaba en el mall así, ya sabes. Alaba. Mira, predicó por las redes y dijo esto. Ay, Dios mío, se fueron, alaba su nombre, gloria. Espías, espías, espías. Y le contó. Pero escúchame bien. Dice que entonces le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también. ¡Wow! Dios mío, ¿pero qué es esto? A su padre, las palabras que había hablado al rey. Mira si tenían al profeta tan escaneado. A su nombre sea la gloria. Por eso me gusta que David decía, líbrame de los enemigos que me son ocultos. Alaba. Oye, porque tenemos una guerra. Pero nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Es contra principados, potestades, huestes celestes en las regiones de maldad. Pero también hay gente, alaba la gloria, que como Judas se le mete el diablo por dentro. Alabado sea Dios. Y le contaron. Y te espían. Y dice que le contaron todas las palabras a su padre que había hablado al rey. Le contaron lo que le profetizó el profeta al rey. Y eso no es malo. Hasta ahí, aunque le contaron, pues lo que le contaron fue una verdad. Hasta ahí fue una verdad. A su nombre sea la gloria. Pero, escuchen que se transformó esto. Porque dice la Biblia que su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Ahora vemos que este profeta viejo de Betel, que tal vez en un momento dado fue un profeta de Israel, fue un profeta de Dios, y seguía siendo profeta de Israel en el ámbito de que todavía tenía ese talento, ese don de ser profeta. Pero escuche bien, hay que tener cuidado porque en este tiempo van a haber hombres, a su nombre gloria, que en un momento Dios llamó, capacitó, ungió, llamó como profetas, maestros, apóstoles, pastores, pero que en este tiempo están contaminados. ¿Sabe que este profeta viejo se adaptó a donde estaba Jeroboam? Oye, un rey malvado, un rey que era idólatra, amado. Oye, que lo que hizo fue impulsó la idolatría a Israel. Y este profeta, pues, tal vez se seguía denominando profeta, pero no en contra de lo malo. Ay, Dios mío, se fueron 4. A su nombre, porque hay gente que tú sabes, como que
como que ya se rinden y dejan de depender de Dios. Y entonces ya ellos tienen ya tú sabes, su talento incrustado dentro de ellos. Ellos dicen, yo no necesito de Dios. Y tal vez este profeta estaba con la etiqueta de que era profeta, pero ya no estaba bajo la unción. Ay, Dios mío, se fueron bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué camino se fue? Alaba, te estoy diciendo que están espiándote y le contaron. En el mundo espiritual le están contando. Y hay gente, mire, en el ámbito secular que le están contando. Alabado sea Dios a otras personas por donde tú te estás moviendo. Mire, amado, hablando en el ámbito de la iglesia, estamos viviendo tiempo, la gloria es de Dios, porque mire, amado, lo estoy desarrollando como el Espíritu me lo dio, me lo está dando, amado, porque aquí no hay nada planificado. Pero déjame decirte una cosa, y le contó, hay gente que te está escaneando, te está espiando aún dentro de la iglesia para ver cómo es que tú te mueves, si levantas la mano, si no la levantas, si te arrodillaste, si oraste, si leíste, si fuiste al baño, cuántas veces fuiste. Ay, hay gente, oye, que está pendiente a ti las 24 horas del día, cómo tú te mueves, qué tú dices. Alabado sea Dios, te espían por todas las áreas, por todos los medios. Alabado sea Dios. Para ir a contar, porque ya ellos no dependen de Dios. Ya ellos dependen de llevar una mochila ajena y depositársela a otro en son de bochinche, de chisme, alabado, porque ya en ellos no hay ningún deseo ni anhelo por hacer la voluntad de Dios, sino que ahora ellos hacen lo que les gusta. Y hay gente, oye, que dice la Biblia que el Señor le envía un espíritu ¿de qué? De mentira. En una ocasión habla la Biblia de un espíritu que se manifestó. El mismo Dios dijo, ¿quién lo induce? Y ahí se levantó uno y dijo, yo seré espíritu de mentira. Y el Señor dijo, pues dale, ve. Porque es que nada acontece sin que Dios lo permita. ¡Alaba! Escúchame bien. Dice que entonces sus hijos le mostraron, porque sus hijos tal vez a su nombre gloria eran unos aprontados, unos presentados, unos carnales. Los hijos, pues ya tú sabes, lo que vivían era pendiente, como hay mucha gente pendiente a los demás, pero ellos no están pendientes a sí mismos. Por eso es que mucha gente se va a perder como la arena del mar, porque no están pendientes a su propia salvación, sino que están pendientes, oye, a las caídas, a los tropiezos, a los desafíos que enfrenta el otro. Y le contó. Dice la Biblia que sus hijos le mostraron, alaba, le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Hasta ahora el profeta estaba en el orden. El profeta estaba firme en lo que Dios le dio. Yo no sé si tú estás firme en lo que Dios te habló. Yo no sé si tú estás firme en lo que Dios te mostró. Yo no sé si tú estás firme en lo que el Señor te mandó que hicieras. Hello, se fueron, alaba su nombre, gloria. Porque muchas veces nos detenemos, amados. Alabados el nombre de Cristo, y nos desviamos del plan y el proceso al cual Dios nos llamó. Y muchas veces porque nos ponemos a hablar. Nos ponemos a hablar con gente que no tenemos que hablar. Alaba ahora que Cristo viene. Dice la Biblia. Por eso es que, ¿qué le pasó a Eva en el huerto? Se puso a hablar con quien no tenía que hablar. Y tenemos que entender, hermano, que no todo el mundo es hermano en Cristo. Dice la Biblia, no llama ahí hermano a ninguno que sea fornicario o avaro. Alaba. Y escúcheme bien, amado. Tenemos que tener cuidado. Por eso cuando usted va al libro de Jeremías y usted va al capítulo, a su nombre, gloria 9 del libro de Jeremías, en el versículo 4 dice, guárdese a cada uno de su compañero. Y en ningún hermano, hello, se fueron, tengan confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Hello, se fueron. Y le contó, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Y le contó, acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, pues muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Y le contó. Y dice la Biblia que él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó.
y yendo tras el varón de Dios, tienes que tener cuidado porque vienen detrás de ti. Ay, Dios mío, se fueron. Vienen detrás de ti. Oye, no es para que te asustes, sino para que te afirme. Vienen detrás de ti, vienen detrás de mí. Alaba. Y dice la Biblia que yendo tras el varón de Dios, y a todas estas el varón de Dios no sabía, ay, Dios mío, se fueron. No sabía nada. Hay cosas que Dios te va a mostrar, pero va a haber cosas que Dios no te va a mostrar, porque si ya Él decretó una palabra, tienes que mantenerte firme. Alabado sea Dios, porque tenemos que ser probados como el oro en el fuego. ¡Wow, Dios mío! Por eso es que no todo se lo revelaba Dios. A Pablo le escribían cartas, habían cosas que él veía con sus propios ojos y el Espíritu le revelaba. Hello, se fueron. A su nombre sea la gloria. Mire, amado, Dios le mostró a Moisés que María y Aarón estaban murmurando de él. Dios no se lo mostró. ¿Sabes cómo se enteró Moisés? Cuando Dios dijo, dile a ellos dos que vengan acá. Alaba ahora que Cristo viene. Se fueron, alaba su nombre, y le contó. Entonces dice la Biblia que yendo tras el varón de Dios le halló sentado. Alaba, este es el problema que tenemos hoy en día. Alaba, que nos sentamos, alabados el nombre de Cristo, debajo de una encina. Alaba, la encina viene siendo un árbol frondoso, alabado sea Dios, donde ahí pues, alaba, en aquellos tiempos, esa área de Palestina, amados, desierto, era una delicia encontrar una encina porque te resguardaba del sol. Alabado sea Dios, que era muy fuerte, y tal vez el profeta, amado, porque era un proceso por el cual Dios lo estaba llevando, y este profeta no llevaba unas galletas Bimbo, anuncio no pagado en la mochila, no llevaba tampoco un juguito, tampoco una manzanita ni un guineíto, alaba, iba por ahí para abajo en seca, en ayuna, con ese sol terrible. Entonces encontró la encima y ¡guau! Ahí se reposó, alaba. Y ese es el mayor problema que tenemos cuando nos reposamos, cuando nos sentamos. Un poco de dormir tal, un poco de dormir, alaba. Y nos tornamos perezosos. Y ahí ya tú sabes, el enemigo agarra vuelo y gana ventaja, porque ya le llevaba ventaja el profeta a este otro profeta. No dice que el profeta de Dios iba en un asno. Este profeta me imagino que iba caminando, pero el astuto profeta viejo se le fue detrás en un asno. El enemigo es astuto, Señor lo reprenda. Y entonces, al quedarse reposado en la encina, pues el tiempo, por decirlo así, que le llevaba de ventaja a aquel profeta de Dios, pues se acortó al sentarse a resguardarse del sol. ¿Y sabes qué pasó? Que yendo tras el varón de Dios le halló sentado bajo una encina. Y le dijo, ¿eres tú? ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Alaba, te van a preguntar, ¿eres tú? ¿Tú eres profeta? ¿Y quién te llamó? Y como le dijeron a Moisés, ¿quién te puso por juez y príncipe? Alaba, se fueron, alaba. Ahí le contó. Y dice la Biblia que lo cuestionó, le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Porque aquí hay que ser firme. Y hay que ser sincero. Y si Dios te llamó, sí, yo soy el siervo de Dios. Sí, yo soy el profeta de Dios. Sí, yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Alaba ahora. Por eso cuando el Señor envía a Moisés a donde Faraón, el Faraón prácticamente vio a Moisés insignificante, pero Moisés se le parapetó. Porque sabía quién lo había enviado y le dijo, el gran yo soy me envió. Alaba. Entonces, él dijo, yo soy. ¿Estás dispuesto a decir yo soy? En el momento de la prueba. Porque tenemos que ser probados como el oro en el fuego. Entonces, le dijo, ven conmigo a casa y come pan. El enemigo es bien insistente. Él no, mire, amado, él sabe que le queda poco tiempo. Y él va a tratar de una u otra forma volver con lo mismo, como un mensaje que yo tengo. Que prediqué hace como 4 años a trabajo el tema, lo mismo. Oye, y el enemigo va a venir con el mismo ataque. Oye, sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros a sabiendas, oye, nos dormimos debajo de la encina. Ven conmigo a casa y come pan. Pero esas palabras no se las dijo Jeroboam.
pareciera que en Betel eran bien hospedadores, eran bien amables. Cuidado, porque Jeroboam le ofreció y le dijo, ven conmigo, te voy a darle un presente. Pero el profeta fue firme y le dijo, no, Dios me dijo que no. Ahora vemos que se repite lo mismo, pero ahora es el profeta viejo. Y le dice, ven conmigo a casa y come pan. Pero el profeta hasta ahí todavía seguía firme. Hello, se fueron. Él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuera. Pero ocurrió algo inesperado. Y le contó. Mire lo que produjo. Y le contó. Mire lo que produjo. Lo que le contaron los hijos al profeta viejo, a su padre. Y ya que el profeta, por cierto, que ya no dependía de Dios, entonces, astuto, como la misma serpiente antigua, se le va detrás del profeta de Dios. Y ahora que el profeta le está diciendo no, Dios dijo que no, pero que ahora vemos que el otro, el profeta de Betel, el profeta viejo, mintiéndole. Hello. ¿Estaremos preparados nosotros? Amados, tenemos que estar preparados para actuar con una defensa, pero en el espíritu. Porque se te va a parar de frente un profeta viejo también. Y no te estoy hablando tan solamente del ámbito, en el ámbito literal que sea viejo, sino que tal vez no es viejo literalmente, pero ya de antemano Dios en una ocasión lo llamó, lo usó, lo capacitó, pero que ya no depende de Dios, sino depende de sus habilidades, de sus capacidades, y ahora ya no le sirve como profeta a Dios, sino que ahora sirve como profeta al enemigo, porque la mentira proviene del enemigo, del diablo, el padre de toda mentira, dice la Biblia. Alaba ahora. Y la mentira es pecado. Entonces el que practica el pecado es del diablo. Hello. Entonces mintiéndole le dijo, yo también soy profeta como tú. No sé cuántos ahí se familiarizan con esto, que te has encontrado con gente que te dice, yo soy profeta, Dios me llamó. Yo soy pastor, yo soy evangelista, Dios me llamó. Y todo es un yo, y yo, y yo, y yo. Y Dios me habló, y Dios me mostró, y Dios me reveló, y vi la paloma, y vi, wow, Dios mío. Y le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel. Mire, amado, lo que es la mentira. Y un ángel. Bueno, la Biblia me dice a mí que cuando Juan en la isla de Patmos, aquel ángel dice que él cayó como muerto. Hello. Pero oye, la gente ve ángeles que lindos. Yo también soy profeta como tú, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire, amado, usted sabe la cantidad de gente que está cargando ascuas de fuego sobre su cabeza, juicio por mentiroso. Porque lo que hay es un espíritu de mentiras rondando en los templos, amado, diciendo Dios dijo y Dios no dijo nada. Amado, y aún dice la misma Biblia, hablando Jesús, en el libro de Mateo 24, oye, creo que 25, por ahí, dice bien claro, amado, que aún los escogidos serían engañados. Y dice la Biblia, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero el profeta se sujeta al profeta, pero escúcheme bien. Dios tiene una sola boca. Entonces tú y yo tenemos que saber que si Dios habló, se supone, es más, es bíblico que, amado, Dios te va a seguir dirigiendo y Dios te va a seguir hablando y Dios te va a seguir llevando.
por la palabra que ya te dio. No puede ser que Dios te diga, por poner un ejemplo, te llamé a evangelista y entonces venga otro y te diga, no, pastor eres. Por eso es que estamos viendo hoy una mercocha donde hoy gente que dice que son adoradores, gente, ahora tú los ves que pastoreando. Y bueno, si Dios te llamó, amén, pero estamos viendo cómo, amados, esto se ha transformado en un negocio. Donde no se escucha la voz de Dios, sino que ahora es lo que diga el hombre. Sabemos que el hombre es lo que Dios utiliza para hablar, amén. Porque Dios usa al hombre, Dios habla, Dios revela en el espíritu, amén. Dios habla a través del sueño, pero también tenemos que entender que Dios usa a los hombres para hablar. Pero usted y yo tenemos que saber, porque tenemos un Espíritu Santo, oye, que da testimonio y que tú sabes cuando el que te habla es de Dios. Tú lo sientes en tu espíritu y ya tú que estás en el secreto con Dios, por eso dice que lo que tú oras en el secreto, oye, Dios te lo recompensa en público. Entonces, si tú oraste, si tú le estás pidiendo unas cosas a Dios, oye, y entonces viene el profeta y te dice algo distinto de lo que ya Dios te habló, eso es una alerta. Eso es una alerta. Señor, ¿qué es esto? Señor, porque tú me dijiste que era por aquí, tú me dijiste que era a la derecha, porque ahora es a la izquierda. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cuidado. Dice la Biblia que entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¡Oh, wow! Amado, vemos la caída de este profeta. Vemos que fácil este profeta fue seducido, fue debilitado por un mentiroso, por un espíritu engañador, y no lo pudo discernir. Y aconteció que estando ellos en la mesa, mire lo que pasó. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora vemos que ocurre algo. Es que Dios hace como quiere, él usó la asna para hablar la Balaam. Dios hace como él quiera. Aún si tú ni yo hablamos, las piedras hablarían. Y mire que ahora el que lo sedujo, el que le mintió, ahora mire lo que pasa. Después que aquel profeta cayó, tal vez tenía una hambre terrible, estaba en ayuno, tenía ese calor. Y dijo, bueno, Dios dijo, pero espérate una cosa. Parece que el calor, la sofocación, amado, se turbó. No se mantuvo firme. Y ahora vemos que después que come y bebe, ahora sí vino palabra de Dios sobre aquel profeta viejo de Betel. Y clamó al varón de Dios que había venido de Jehová diciendo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde. Dios mío, y ahora mira qué pasó. Y le contó. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Esto es serio. Esto es serio. Y le contó. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste. Dios le dijo no volviera. Dios le dijo no comiera. Dios le dijo no bebiera. Volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Oh. Aquí podemos ver lo que dice la Biblia. Mira, amado, Dios no tiene nenes lindos. Dios no hace excepción de personas. Esto es tanto para mí como para usted. ¿Sabes qué, amado? Dios es santo. Y Dios no va a tener al culpable por inocente. ¿Y sabes qué, amado? Dice la Biblia que el juicio comenzará por casa. Porque sabes que usted y a mí que se nos dio esta palabra, vamos a ser llamados a cuenta. Vamos a ser llamados a cuenta porque tú y yo tenemos una responsabilidad ante la presencia de Dios.
Amado, y esto es algo por encima de cualquier cosa. Esto no se puede negociar. Aquí hay que mantenerse firme. Amado, han venido situaciones a mi vida donde ha querido venir el tambaleo. He sido estremecido, pero amado, es que tenemos que, amado, ser estremecidos. ¿Tú sabes para qué? Para que en medio de ese estremecimiento, oye, nos mantengamos firmes en lo que Dios nos habló. Y el juicio va a comenzar por casa, porque antes de Dios juzgar al impío y al incrédulo, Dios va a demostrar una vez más que Dios no hace acepción de personas. Que esto no se trata de que porque tú y yo somos cristianos, pues Dios va a pasar por alto lo que hagamos. No, mi amado. No, mi amado. Toda desobediencia acarrea consecuencias. Entonces ahora vemos que aquel profeta viejo de Betel, ahora sí que vino la revelación de lo alto. Oye, fue el mismo espíritu que ahora le profetiza al profeta. Oye, que se descuidó, que se desvió, que desobedeció a Dios. Y ahora le dice el Señor a través de aquel profeta viejo, por cuanto dice la Biblia, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito. Nosotros fuimos llamados a cumplir la palabra del Señor, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas. Amado, fuimos llamados a ser santos. A santificación nos llamó Dios. Aquí no podemos justificarnos. Sí dice la Biblia que limpiemos lo de adentro y luego lo de afuera, pero tenemos que ser santos por dentro y por fuera. No hay excusa, amado. No hay excusa, porque cuando Dios habla, nuestro deber es obedecer. Dice la Biblia que entonces, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Ahora, después que se le fue embalado detrás, ahora lo hace bajo mentira. Lo hace desobedecer a Dios. Aún así Dios lo usa para ajusticiarlo por su desobediencia. Y ahora vemos que el profeta viejo, astuto de Betel, ahora le ensilla el asno para que entonces sí se vaya. Y dice que yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde vive el profeta, el viejo profeta, donde el viejo profeta habitaba. Y dice la Biblia que oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es. Dio fe de que el que mató, amén, el león, era el varón de Dios que había venido de Judá. Y dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Ahora como que se ve que el profeta viejo se transformó en un verdadero profeta de Dios. Hello. Mire qué tremendo, amado. Y habló a sus hijos y les dijo, a los que le contaron, y le contó. Los que le llevaron toda esa palabrería, todo ese chismoteo al profeta viejo. Ahora vemos que el profeta viejo le habla a sus hijos y les dice, encíñeme en un asno. Y ellos se lo enseñaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Hello, se fueron. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. Hello, se fueron. Contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria.
Mire, amado, la palabra de Dios tiene cumplimiento. El profeta de Judá experimentó juicio por su desobediencia de parte de Dios. Pero antes de eso, él ejecutó lo que se le mandó que hablase. Él lo profetizó. Y la palabra de Dios no torna atrás vacía. Hello, alaba. Vemos que ya muerto. Fíjate que el león no comió su cuerpo. Hello, qué lindo. Solamente lo mató. Aquí la Biblia no lo dice, pero toda desobediencia acarrea consecuencias. El profeta acarrió consecuencias por su desobediencia. Pero todo esto aconteció, en resumidas cuentas, para dejarle entender que el juicio iba a ejecutarse. Hay gente que tal vez piensan, o tal vez pensaron, o tal vez Jeroboam se acomodó y dijo, ya ese profeta murió, ¿ves? Tal vez lo que me dijo fue mentira, aunque le restauró la mano. Pero ahora vemos que el profeta viejo que estaba allí, situado en Betel, el profeta viejo mentiroso, ahora vemos que él mismo reconoce que la palabra que trajo el profeta de Judá era firme y que tenía cumplimiento y que se iba a cumplir. Y fue tan y tan a los extremos que dijo, cuando yo muera entiérreme en mis huesos ahí. Porque fue el causante, fue el tropiezo para que aquel profeta cayera de lo que Dios le había dicho que hiciese. Que fuera por el camino que Dios hiciese, con lo que Dios le dijo, con las ordenanzas que Dios le dijo que hiciese. No hagas esto, no hagas lo otro. Dios nos habla a tiempo. Mire, amado, esto debe de dejarnos a nosotros meditando y concientizando de cómo estamos ante la presencia de Dios. Que qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Si verdaderamente estamos comprometiendo la palabra de Dios con el hombre. Si nos estamos acomodando. Si estamos nosotros escuchando voces contrarias a lo que ya Dios habló. Porque lo que Dios habla se cumple. Entonces tenemos que tener cuidado y mantenernos firmes. Este profeta se mantuvo firme hasta cierto modo, pero fue seducido, fue engañado. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que, amado, tener nuestros ojos abiertos. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar y velar, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso estamos viendo hoy cómo muchos siervos están cayendo por una mentira, por otros que dicen que son profetas, o que tal vez fueron profetas en algún momento dado, pero que ya están contaminados, ya están apostatando, ya están de espaldas a Dios. Y ahora fueron engañados y viven engañando. Hello, alaba. Entonces, es por eso, amado, que en esta noche, y le contó, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con quién tú hablas, hacia dónde tú te mueves. Mantente firme en lo que Dios te habló. Sí te van a espiar, sí te van a observar, sí van a contar en el mundo espiritual y también en el mundo literal, van a contar los movimientos y los pasos que tú das. Pero ahí es donde tú te tienes que mantener agarrado del manto. Ahí es donde tú te tienes que mantener firme, porque te vas a encontrar con desafíos en el camino, donde vas a tener que tomar decisiones tú mismo y yo mismo. Y decir como aquellos 3 jóvenes hebreos, yo no me voy a contaminar, yo no me voy a doblar, yo no voy a comer de eso, yo no voy a hacer eso. Alaba, su nombre sea la gloria. Pero hay gente que son seducidos por un bocado de pan. Hay gente que son seducidos, a su nombre gloria,
por 3 pesetas. Alaba. Hay gente que son seducidos por un hielo. Alabado sea Dios, que le venden en el desierto. Alaba su nombre, gloria. Mire, amado, no importa que te sientas que te está secando por dentro. Aunque tú te sientas que te estás envejeciendo, la Biblia dice que no obstante, oye, amado, mientras el exterior se envejece, no obstante el interior se fortalece. Alaba, su nombre sea la gloria. Mire, amado, no importa, alabado. Mire, dice la Biblia que en una ocasión Josué vinieron los cabonitas en el camino con ropas rotas, sandalias, pan mohoso, diciendo que venían de lejos, amado. Era mentira. Tenemos que tener cuidado con el espíritu de mentira. Y le contó. Y tenemos que tener cuidado. Hay gente que vive con ese sistema, contando y contando y recontando. Y esto se torna una cadena donde me contaron y yo le conté y el otro le contó. Amado, y esto viene siendo como un teléfono descompuesto, porque nunca lo que tú dices lo van a llevar tal y como tú lo dijiste. Lo que tú hablaste no lo van a llevar como tú lo hablaste. Hello. Donde tú te mueves no van a decir de la forma que tú te moviste. A su nombre sea la gloria. Amado, porque hay enemigos de la cruz. Y por eso David decía, líbrame de los enemigos que me son ocultos. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Sentí, alabado sea Dios, traerte esta palabra, alabado sea Dios. La desglosé tal y como el Espíritu me dirigió que la desglosara, y le contó. Y le contó. Vivimos rodeados de gente que está pendiente a nosotros. Pero por eso el Señor le dijo a Jeremías, no les creas cuando te hablen, porque no te quieren para bien. ¿Pero por qué? Porque vivían contando lo que hacía Jeremías. Alaba su nombre, gloria. Por eso cuando Jeremías profetizaba, se revelaron aquellos profetas mentirosos. Y mientras Jeremías profetizaba juicio, aquellos profetas profetizaban paz y liviandad al pueblo. Le contaban al pueblo lo contrario. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Así que en esta hermosa noche, Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita. Si hay alguna vida para Cristo en medio vuestro, amén, esta es la noche. Estamos dispuestos a orar por ti. Si hay algún hermano o hermana que se quiera reconciliar, de igual manera, si hay alguien que necesita la oración por salud, estamos dispuestos a orar por ti. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. A su nombre, gloria. Alabado sea Dios. Mañana estaremos predicando a través de a su nombre, gloria, del canal en YouTube, La Mano Grande de Dios. Tuvimos unos problemitas con el sonido. Ya mañana, amén, vamos a tener eso ready y vamos a estar predicando por las 2 plataformas como siempre. Así que puedes vernos a través de la página, nuestros videos, el trabajo misionero, lo puedes ver a través de nuestra página La Mano Grande de Dios. Ahí vas a ver a su nombre, gloria, en el perfil, mi amada esposa y mi persona. Y puedes entrar y accesar y ver los videos, las prédicas, el trabajo que hemos hecho misionero, tanto en la República Dominicana como en otros países que hemos enviado, como Colombia, como Haití, como Honduras, como Guatemala. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que, hermano, estás invitado a el canal en YouTube, La Mano Grande de Dios. Así que, si no hay nadie por oración, seguimos en pie de guerra orando unos por los otros. Cristo viene, se avecina el rapto de la iglesia. 860-990-7524. Amén. Ese es nuestro número. Estamos disponibles 24/7. Puede escribirnos a través de WhatsApp, a través a través de Messenger. A su nombre sea la gloria. 860-990-7524. Así que en esta noche Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Y en pie de guerra, que Cristo viene. A su nombre, gloria. Riega la voz, comparte el video bajo el tema y le contó. A su nombre, gloria.